Gracias una vez más a todos ustedes por estar siempre atentos a esta transmisión. Vayan conmigo a la escritura, por favor. Continuamos con nuestro estudio del libro de Josué. Y vamos a otro capítulo, Josué capítulo 23. Hemos titulado este mensaje, Cuídate de no darle la espalda a Dios. Cuídate de no darle la espalda a Dios. Como siempre lo hacemos, vamos a leer toda la porción, vamos a hacer un análisis del texto y luego hacemos nuestra aplicación de hoy. Josué 23 del 1 al 16. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol, y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero si como ha venido sobre vosotros toda palabra buena de Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasares el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. En esta porción de la escritura, el personaje principal, Josué, está ya a punto de entregar su tiempo, la vida, está a punto de fallecer, y él está dando las últimas indicaciones. Recuerdan que en el estudio inmediatamente anterior vimos cómo ya el pueblo de Israel estaba resolviendo sus propios inconvenientes y ya Josué ya no figuraba mucho en esas circunstancias. Puedo quizá imaginar que Josué andaba poco ya por su edad, pero cuando llegaba a ciertas ciudades de todas esas tribus que habían sido entregadas, pues era un personaje sumamente importante y era un personaje que sin duda tenía el reconocimiento de todos los pueblos, en donde la tribu que él fuera había sido conocido. Pero ya estaba él entregando el mando, ya estaba entregando a las siguientes generaciones. Entonces empezamos con el versículo 1 y dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel. En la Biblia todas las palabras son importantes, todas las frases son importantes, no solo aquellas que conocemos como muy famosas, sino que en todas está escondida la sabiduría de Dios.
Y aquí vemos que ya habían pasado varios años, dice aquí, muchos días después que diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Hace 2 estudios habíamos terminado el capítulo 21 diciendo que al fin había llegado paz a la tierra. Y en esto vamos viendo que ellos ya tenían relativa paz y relativa estabilidad en esta zona. Entonces dice aquí que él ya estaba viejo y avanzado en años y entonces convocó al pleno, convocó a todas las personalidades importantes de Israel y tenemos acá una lista de todos aquellos que asistieron a esta reunión. Llamó a todo Israel, a los ancianos, a los príncipes, jueces, oficiales, todos los importantes, y él les declaró lo que ya todos sabían, que él estaba avanzado en años, pero que tenía una última recomendación para que el pueblo de Israel no echara a perder esto que les había costado tanto. 40 años desde que habían salido de Egipto había costado el hecho de poder estar frente a frente con la tierra prometida, pero ahí no terminaba la cosa, por supuesto. Después fallece Moisés y entra en juego Josué y él tiene que hacer la transición del río Jordán y pelear contra todas estas naciones que estaban interponiéndose entre ellos y su tierra prometida. Habían ellos invertido mucho tiempo, muchos recursos, muchos hombres de batalla habían muerto y no valía la pena dejar perder esto por una equivocación. Recuerdan también ustedes que algunas de estas naciones habían quedado alojadas en medio de Israel por algunas malas alianzas o porque sencillamente ya estaban cansados de pelear y empezaron ellos como a convivir con este tipo de naciones. Es aquí donde Josué, viendo ese peligro, les decía a ellos, tengan cuidado. Jehová nuestro Dios, dice el versículo 3, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Esto nos hace ver a ustedes y a mí que por supuesto, y eso lo tenemos claro muchos, que lo que hemos logrado, lo que tenemos, lo que hemos alcanzado ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Entendemos que las habilidades, los dones o cualquier cosa que podamos tener en nuestra vida ha sido dada por el Señor. Si usted nació con un físico privilegiado, es voluntad de Dios. Pudo no haberla hecho privilegiada. Gracias a la voluntad de Dios es que tiene un físico privilegiado. Puede ser que alguien tenga un cerebro privilegiado. Es gracias a Dios que le dio un cerebro privilegiado. Puede ser que usted llegó en una familia privilegiada y es gracias a Dios que a usted le tocó vivir en una familia privilegiada. Lo que tenemos pertenece a Dios. Hay que cuidarlo. Hay que darle gracias a Él y ofrecerle a Él esos mismos dones que Él nos ha regalado. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí he repartido por suerte, y Él empieza a hablar en los siguientes versículos, el acto que Él hizo de repartir toda la tierra, que ustedes y yo ya lo hemos estudiado en las últimas 2 semanas. Y dice que desde el Jordán hasta el Mar Grande, hasta donde se pone el sol, y ahí empieza Él a hablar acerca de eso. Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros. Les está poniendo la advertencia de que Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios ha dicho. Todavía quedaban algunos remanentes de algunas naciones que había que conquistar poco a poco. No era nada grande, ninguna batalla grande que hacer, pero eran más quizás unas cuestiones legales, pero que había que hacerlo. Ahí les está prometiendo que Dios había prometido toda la tierra y que esos pequeños negocios que todavía quedaban pendientes se iban a cumplir en el momento en el que Dios se los diera. Versículo 6 dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué cosa esta? ¿Recuerdan ustedes, si ustedes hacen un poquito de memoria, cuando iniciamos estudiando el libro de Josué, que ya estamos por terminarlo, y Josué es nombrado líder del pueblo de Israel, Dios le dijo que se esforzara y que fuera valiente, que no temiera, que no desmayara, porque Jehová estará con él todos los días a lo largo de este proyecto.
Y le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque de día y de noche meditarás en él. Todas estas instrucciones le dio Dios. Y cuando lo presentaron a Josué delante de un board, de una mesa similar a esta, de una directiva similar a esta, en aquel tiempo le dijeron a él, tan solo no te apartes de Dios, tan solo no te apartes de la ley, y nosotros te seguiremos. Esas son las palabras, parafraseado, lo que esa directiva le dijo a Josué en aquel tiempo cuando empezó esta gran aventura de conquistar la tierra de Canaán. Ahora viene este hombre entrado en años y con mucha experiencia y sienta a esa directiva, que por supuesto tal vez ya habían unas personas más jóvenes, ya no era la misma directiva de antes que le habían dicho a él, y él pasa las mismas palabras a esta directiva. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley. Él estaba cerrando el ciclo de vida diciendo, yo cumplí. Ahora ustedes tienen que seguir cumpliendo. Esto se me pidió y ahora les entrego un pueblo de Israel bendecido. ¿Por qué? Porque hicimos caso. Cumplimos la palabra de Dios y fuimos fuertes y valientes de acuerdo a lo que Dios nos había dicho. La tierra había sido conquistada. Pero como él estaba a punto de irse, dice, bueno, tengo que traspasar esto porque a nosotros nos ha ido bien siguiendo las instrucciones de Dios y estoy seguro que a los que quedan vivos les va a seguir yendo bien si siguen estas instrucciones. Esforzados pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ella ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Esta parte sí es de Josué. Él se la aumenta. ¿Por qué? Porque en el momento que le piden a él, en Josué capítulo 1, que él se apegara a la ley de Moisés y que no hiciera nada en contra y no se separara de Dios, no habían naciones infiltradas en el pueblo de Israel. Es por eso que hoy identifica con su sabiduría de parte de Dios que habían naciones infiltradas en el pueblo de Israel y que existía ya en ese momento un alto riesgo de que el pueblo de Israel cayera en idolatría. Sabía que era un pueblo demasiado grande, sabía que era un pueblo demasiado curioso, sabía que era un pueblo que en algún momento dado iba a hacer alianzas con estas naciones y que se iban a dar en matrimonio y que eso iba a hacer que la raza judía, que la raza hebrea en ese momento empezara a mezclarse. Versículo 8, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Les ha ido bien, sigan a Dios. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. ¿Y qué es lo que habían hecho? Seguir a Dios. Usted y yo estamos acá reunidos ahora con el sincero deseo de seguir a Dios. Si usted ha venido a esta cita y está conectado a esta hora escuchando este mensaje, es porque usted tiene el sincero deseo de seguir a Dios. Y si yo estoy acá sentado compartiendo con usted la palabra de Dios, es porque en mi corazón hay un sincero deseo de seguir a Dios y darle a Él honra y gloria. Y eso es lo que estamos haciendo. Versículo 10. Un varón de vosotros perseguirá a 1000. Un varón de vosotros perseguirá a 1000. Esa es como una ilustración que pudiese haber sido una profecía, aunque no se cumplió por la desobediencia del pueblo de Israel. Pero dice, uno de ustedes será suficiente para hacer huir a 1000 soldados de otro ejército. Porque el pueblo de Israel va a ser fuerte en batalla. Porque esa era la promesa de Dios. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Queridos hermanos y amigos, esta es una promesa que sigue vigente. El Señor pelea por nosotros. El Señor pelea por nosotros. Cuando el Señor Jesucristo, delante de sus discípulos y de sus apóstoles, parte a los cielos en Hechos capítulo 1 y 2, ahí da cuenta de que iba a quedar el Espíritu Santo con nosotros para poder asistirnos en todas nuestras batallas.
Es cierto que probablemente en la zona geográfica que a usted le ha tocado vivir, tal vez no hay una guerra en este momento desarrollándose o no hay una persecución abierta en contra de los cristianos, pero en muchos otros lugares sí está sucediendo. Y es más palpable tal vez el ser partícipe en una guerra. Nosotros tenemos nuestras propias guerras, tal vez no tenemos un fusil en la mano ni estamos luchando físicamente, tirando balas contra un enemigo. Pero sí tenemos una guerra diaria, una batalla que tenemos que vencer. Una batalla en la cual nosotros tenemos que ir a pelear, pero lo vamos a hacer bajo la unción del Espíritu Santo, porque Él es el que quedó como ejecutivo en este momento para poder darnos la mano cuando nos toque ir a la guerra. Y eso puede ser hoy, puede ser justo antes de empezar este estudio, puede ser después de este estudio o puede ser más tarde en la noche. La guerra y la batalla se van a dar, pero Dios el Señor va a estar siempre defendiendo la verdad. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. En el alma se aloja nuestra inteligencia, nuestra identidad, nuestros buenos hábitos, nuestros malos hábitos, nuestros pecados, así como también las bendiciones que recibimos de parte de Dios cuando estamos, por ejemplo, en la iglesia y recibimos su presencia. El Espíritu de Dios se aloja en el espíritu humano, por supuesto, esa es su cavidad especial, esa es su habitación. Pero en el alma queda grabado todo esto. Y entonces dice Josué, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, que tenemos que guardar con diligencia nuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. En nuestro corazón tiene que estar el amor de Dios. Si no, va a ser evidente que cualquier otra cosa nos va a hacer tropezar en el camino si no hemos guardado nuestra alma para el absoluto amor a Dios, que es por quien trabajamos, por quien respiramos y por quien servimos. Entonces, dice el versículo 12, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros. Esto tiene que ver con muchas cosas. Por supuesto, aquí está hablando acerca de las alianzas hechas en matrimonio entre, aquí es bien específico, con ellas, dice, es decir, él está tomando como ejemplo que un hombre judío, hebreo, se casara con una mujer de estas otras nacionalidades y que ahí se hiciera la mezcla de las razas en ese momento. Entonces, es bien específico en cuanto a esa instrucción que se le está dando al pueblo de Israel. Pero para nosotros hoy día lo podemos aplicar en cuanto a, por supuesto, si nos casamos, para aquellos que están de novios ahora, con yugo desigual. No se puede casar uno con yugo desigual. Aquí es uno de los consejos que da Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que guardar nuestras almas para amar a Dios. Y puede ser que el yugo desigual, como hay algunas historias bíblicas, produzca una separación de Dios a la persona que se fija en alguien que no es de verdad una cristiana o un cristiano nacido de nuevo. De esa misma forma también podemos poner en tela de juicio nuestra amistad, nuestras relaciones humanas, nuestra relación del trabajo y hasta también nuestras relaciones en la iglesia misma. La iglesia está llena de un montón de gente, no necesariamente todos son cristianos nacidos de nuevo. Por lo tanto, uno tiene que andar alertas a que nuestra alma no se contamine, metiendo en casa, por ejemplo, algunas amistades que tal vez por un apellido rimbombante queramos invitar a la casa a esa persona y su familia solo porque tal vez dan caché y ese caché a veces nos hacen hacer alianzas que no le gustan a Dios. Entonces hay que tener cuidado a veces, porque por conveniencia o porque eso me levanta la imagen o porque eso hacen ver que tengo amigos importantes, voy a empezar a firmar alianzas con personas que no son bienvenidas ante los ojos de Dios. Entonces, en versículo vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra. Ahí está ya la amenaza, está la sentencia. Si eso pasa,
Es decir, que nos mezclamos, nos casamos o hacemos algunas cosas que afectan nuestra alma en cuanto al amor a Dios, Dios va a ejecutar. Dios va a decir, ok, hasta aquí llegamos. Dios va a decir, está bien, entonces ahora vas a empezar a ver cosas que no veías antes. No te costó nada. Más bien aprendimos mucho. En el estudio bíblico de la semana pasada pudimos analizar cómo había temor en el pueblo de Israel todavía de no hacer nada que afectara su relación con Dios, porque habían sucedido 2 eventos en los cuales habían muerto un montón de hebreos que eran por un error, por no haber pensado bien las alianzas que estaban haciendo y habían muerto. Dijimos que eso era lo que había sucedido. Y que por eso ellos habían ido a platicar con estas 3 tribus que estaban construyendo un templo al otro lado del río. Pero recuerden que eso, por favor, está latente todavía en esta generación. ¿Qué fue lo que pasó con las generaciones posteriores? Bueno, usted cuando tenga tiempo también puede leer el libro de Reyes, 1 Reyes y 2 Reyes, y ahí darse cuenta cómo empezaron a fluir un montón de reyes. Se divide el reino y se queda el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamó Israel, el reino del sur se llamó Judá, y empiezan a tener inconvenientes entre ellos. Se crea también un lugar de adoración en el reino del norte, porque en el reino del sur había quedado Jerusalén, y empezaron a tener discrepancias entre ellos hasta que tuvieron reyes separados. Y estos reyes se debilitaron y en algunos casos se hacían alianzas entre ellos dos, pero para hacer lo malo delante de Dios, hasta que llegó la cautividad. Fueron invadidos y fueron llevados a Babilonia cautivos por 70 años. Eso sucede debido al deterioro y no tener una sana herencia hacia las nuevas generaciones, que era lo que estaba cumpliendo Josué en este momento. Entonces van a perecer de esta tierra que Dios os ha dado. Versículo 14 dice, aquí hay una frase bien poética hebrea, y dice, he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Si yo solo lo dejo así, usted va a decir, qué bonito, no entendí lo que dijo, pero qué bonito, le salió bien, se oye bien. He aquí yo ya estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Pero esa era la manera en la que ellos decían que iban a morir, que ya ellos estaban avanzados en edad y que ellos iban a entrar por el camino de toda la tierra, que es al sepulcro. Eso es lo que querían decir en ese momento. Hay un punto y coma ahí, dice, reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una, ni una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Reconoced. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer ustedes y yo para poder recibir de Dios la bendición? Reconocer que el Señor Jesucristo es el único camino hacia el Padre. Reconocer que la fe en Jesucristo, que vino al mundo, que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para limpiar los pecados y que nos perdonó todas nuestras faltas, es el mismo de antes, es el mismo de hoy y será el mismo del futuro. Y que cuando nosotros podamos entender ese principio del sacrificio de Cristo por nosotros, vamos a guardar en nuestro corazón y vamos a poner en nuestra alma también todas esas promesas que Dios nos ha dado y no ha faltado ni una. Él ha prometido a través de la muerte sacrificial de Jesús perdonar sus pecados, limpiar su vida y darle una nueva vida, una vida eterna. Esa es la promesa del Evangelio. Y el Señor, a través de Josué, le está diciendo, reconozcan, dense en cuenta que las oportunidades y las bendiciones de Dios siguen estando presentes para todos nosotros. Créanlo con todo vuestro corazón y analícenlo y practíquenlo con su alma. El corazón, pues, es la parte como medular, es a donde va a estar, podemos ilustrarlo con donde va a estar alojada la fe. Créanlo con fe y después analicen lo que sea parte de su vida a través del alma. Y no ha faltado ni siquiera una palabra de las que Dios había prometido. Todas os han acontecido y no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho también. Y aquí viene la balanza.
Recuerden, siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos mencionado, si queremos una acción de parte de Dios, Dios pone una acción previa que ustedes y yo tenemos que desarrollar. Hay un prerequisito para que Dios desbloquee las bendiciones para nosotros. Hay un prerequisito, siempre lo va a haber. Él en este momento ha estado hablando del prerequisito, respetar a Dios, amar a Dios, estar siempre presente y guardar nuestra alma para agradar a Dios. Ahora dice, si no hacen eso, si deciden hacer lo contrario, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. Ahora tenemos como en las noticias por todos lados una guerra que hay entre Israel y Palestina. Y se están viendo muchas noticias de eso. Y ha habido una discusión, un pleito, desde 1947-48, cuando se empieza a fundar el Estado de Israel, acerca de los límites de la tierra, y se lo pelean unos, se lo pelean otros. Eso es como es tiempo moderno, esa es nuestra era. Pero, ¿qué hubiera pasado si el pueblo de Israel hubiera seguido los consejos de Josué y se hubiera quedado con toda esa porción? Perdón, hemos hablado varias veces acerca de cómo se repartió la tierra. Era gigantesco, era muy grande. ¿Por qué no lo cuidaron? Ahora tienen un pedacito de tierra todo dividido que tienen que estarse peleando con sus vecinos porque no cumplieron el consejo, gran consejo inspirado por Dios que Josué les dio. Debido a que no pudieron hacer eso, ahora se encuentran con los grandes inconvenientes de tener que estar peleando pedacitos de tierra por aquí, por allá, metiéndose aquí, metiéndose allá, cuando Dios ya les había prometido y les había entregado toda una porción gigantesca de tierra. Y eso sigue pasando hoy. Cuando los invadió Babilonia y se los llevaron cautivos para allá, se llevaron solo a las personas que eran inteligentes, estudiadas, prominentes, importantes, se los llevaron para Babilonia. A los menos bendecidos, a los que no tenían recursos, a los que no habían tenido estudios, a ellos los fueron dejando ahí para ver qué hacían y qué hacían ellos en su tierra abandonada. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nos dejamos arrebatar de nuestras manos la bendición de Dios por poner nuestra mirada en cosas que no permanecen? ¿Por qué nosotros nos descuidamos viendo cosas, haciendo cosas, hablando cosas, actuando de maneras en las que a Dios no le gusta? ¿Por qué podemos pasar años, muchos años, sin darnos cuenta de que estamos haciendo cosas contrarias a Dios? ¿Cómo es que el pecado, cómo es que la distracción, cómo es que el enfriamiento me puede hacer volver a ver para otro lugar en vez de ver la gracia y la misericordia de Dios? Cuando nosotros nos paramos delante de un púlpito y predicamos la palabra de Dios por primera vez, podemos ahí entonces darnos cuenta de lo perdido que andábamos en una década anterior. Podemos darnos cuenta de lo mal que estábamos viendo. Tal vez estábamos viendo el espejo nada más y nos estábamos viendo a nosotros mismos. Tal vez estábamos viendo otras cosas que no eran y no nos habíamos dado cuenta de la gran bendición que nos estábamos perdiendo. Que no sea tarde como el pueblo de Israel ahora le toca estar en una guerra encarnizada de miles de muertos por haber perdido la tierra que Dios ya le había dado, por no haber cumplido un consejo de un hombre sabio como Josué. Si traspasares el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándonos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis. La palabra pereceréis en el hebreo antiguo traducido al español significa seréis arrancados. En algunos casos significa morir directamente, pero en otros casos significa ser arrancados, que quiere decir arrancados de la tierra. ¿Cómo sucedió después? Llevados cautivos. Prontamente esta buena tierra que Él os ha entregado. Entonces, la apostasía que Josué veía venir, apostasía significa negar la fe, negar a Dios, veía venir por el Espíritu Santo inspirado en la nación de Israel en el tiempo de Acab. Eso era lo que empezó a suceder. Él ya había visto lo que iba a suceder en el tiempo del rey Acab. La apostasía sin precedentes que se ve venir por la profecía bíblica
Efectivamente sucedió, se cumplió. Entonces sirva como un campanazo para todos nosotros. No podemos alejarnos de Dios. No podemos dejar de hacer las cosas que a Dios le agradan. No podemos dejar de que sea el centro de nuestra vida y amarlo y respetarlo todo el tiempo como Él merece. Es el Dios soberano y grande. Por eso tenemos alertas en tiempos de bendición. Cuando ustedes y yo estamos en tiempos de bendición, como estaba el pueblo de Israel en este momento, tenemos que poner las alertas. Tenemos que estar firmes, orando, yendo a la iglesia, leyendo la palabra, sirviendo y todas estas cosas que buenas, poquito o mucho, nos va a sostener el momento en el que venga la sacudida de la tierra. A los que están en autoridad, bueno, los peligros del presente y del futuro deben estar pendientes. Pastores, padres, líderes, predicadores, líderes de grupo o a los que comparten, los que están en lo que Dios les ha dado la oportunidad de compartir la palabra de Dios, desde chicos hasta grandes, debemos poner siempre cuidado en estar alerta en tiempos de bendición. No olvidar que la historia de lo que Dios ha hecho para los pueblos de Israel en el caso de esta historia y para nosotros, para usted y para mí, nos obliga a ser agradecidos todo el tiempo. La salvación por la fe en la expiación de Jesucristo, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, el poder de Dios en nuestra vida, la autoridad que Dios delega en aquellos que envía, eso es de no olvidar. Y tenemos que agradecerle a Dios todos los días de nuestra vida. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Tenemos que cumplir su palabra, tratar de hacerlo. No somos perfectos ni ustedes ni yo. No nos va a salir siempre bien. De repente vamos a no entender algo. De repente vamos a creer que esto quiso decir Dios y probablemente no lo hagamos bien. Somos seres humanos imperfectos y eso va a suceder. Pero tenemos que estar listos a que no suceda por nuestra gana, por nuestro empeño de que las cosas salgan mal. Usted y yo no tenemos que caer en pecado conociendo el hecho de que estamos cayendo en pecado. No podemos hacer nada forzadamente que nos separe de Dios. ¿Vamos a cometer errores? Sí, vamos a cometer errores, pero estamos listos para poder ir a la presencia de Dios y Dios, ¿qué va a hacer con nosotros? Nos va a levantar. Porque dice esa porción del texto base en Josué 23 del 6 al 7, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Leamos la Biblia, extraigamos todo de ese texto para que podamos nosotros entender qué es lo que Dios quiere de usted y de mí. Y de esa manera nosotros vamos a poder evitar varias cosas. Primero, el sincretismo. Sincretismo significa que vamos a poner juntos un montón de corrientes de pensamiento. Eso es exactamente lo que pasó en el pueblo de Israel. Un sincretismo con todas estas naciones que estaban mezcladas por ahí, que se hicieron matrimonios entre ellos y se creó una religión diferente a la adoración a Jehová, Dios de los ejércitos. Tenemos que evitar la esclavitud también. Evitemos el sincretismo, evitemos la esclavitud. Tenemos que evitar la esclavitud. No nos podemos amarrar a un sistema. Tenemos que amarrarnos a Cristo. Tenemos que amarrarnos a su palabra. Debemos evitar ser legalistas. Debemos evitar llegar a la religiosidad. Debemos evitar eso. Tenemos que darle libertad al Espíritu Santo para que Él conduzca. Si usted tiene un ministerio, si usted hace algo en su vida para el servicio a Dios, dé libertad al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, cuando reparte los dones, dice, lo hace todo decentemente y en orden. Si el Espíritu de Dios es el que está haciendo las cosas, lo va a hacer decentemente y en orden. Bien hecho, dice la palabra de Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Dios merece que hagamos las cosas bien hechas. Entonces, también tenemos testimonio o resultado de la palabra de Dios cuando ella es predicada. Por la seguridad de las victorias futuras es necesario que ustedes y yo permanezcamos en esta visión. Hay maneras en las que nosotros podemos proteger nuestra alma para no darle la espalda a Dios. Es importante. Por eso el versículo 11 de este libro que hemos estado leyendo, Josué 23, dice, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios.
Así como nosotros conservamos, bueno, hoy nosotros ya no lo hacemos. En el pasado se conservaban los alimentos con sal. Me recuerdo cuando no existían bueno, no es que recuerde, lo he leído, porque en mi tiempo ya habían refrigeradoras, pero en aquel tiempo se subían los alimentos en unas repisas que estaban cerca del cielo falso de las casas o de los techos y se llenaban de sal, sobre todo las carnes, y eso hacía que se mantuvieran y no se arruinaran. Y para eso sirve. La sal, entre muchas de las cosas que tiene, también se usa para la conservación. Nosotros de esa misma forma debemos, con la unción del Espíritu Santo, conservar nuestra alma, no permitir que se eche a perder o que se pudra. Depende de nuestra respuesta a la palabra de Dios, a exponernos a la palabra, que esto va a suceder. Bueno, el Señor lo explicó muy bien, Jesucristo, en Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9, en la parábola de la semilla. Y dijo, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos se crecieron y ahogaron la planta. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Somos superficiales? ¿Somos divididos? ¿Estamos contaminados? ¿O somos una buena tierra donde la palabra de Dios se ha multiplicado? Tenemos que ir a nuestra esencia. Si usted dio fruto, si el Señor Jesucristo lo escogió y usted aceptó a Cristo como Salvador y ha visto su trayectoria, hágase un análisis, ha visto su trayectoria de lo que ha sido con Jesucristo, quiere decir que usted fue escogido por Dios y su semilla cayó en tierra fértil. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, probablemente la situación alrededor ha impedido que usted siga desarrollándose como sea. Corrija el camino y siga adelante. Corrija el camino y siga adelante. Pero no vea para atrás, vea para adelante. Dios tiene cosas maravillosas para su vida. Dios tiene cosas maravillosas para su vida. Depende de mantener la integridad del alma. Primera de Timoteo 1, del 5 al 6 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron en vana palabrería. Un corazón sincero, un corazón lleno de amor, no va a ser un corazón contencioso. Es a donde fluye el Espíritu Santo. Un corazón que está muy duro, como una piedra, por cualquier tipo de rencores, odios o faltas de perdón, el aceite de la unción del Espíritu va a correr, pero no va a entrar porque está demasiado duro. Cuando nosotros entregamos a Dios nuestro perdón, cuando entregamos a Dios nuestro corazón limpio, una buena conciencia y no tenemos rencores ni nada, nuestro corazón se ablanda y entonces cuando cae el aceite, el corazón lo absorbe. Y de esa manera la unción del Espíritu Santo fluye sobre nuestra vida. Entonces debemos tener un amor sincero. El contaminante del amor sincero es el resentimiento y la hipocresía. Debemos mantener la santidad. El contaminante de la santidad es la depravación y la mentira. Debemos mantener una fe sincera. El contaminante de la fe sincera es el dinero fácilmente adquirido, las falsas doctrinas y un mal testimonio. Depende de quién ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Por supuesto que eso depende. Lucas capítulo 10, versículo 27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento, ahora que ha dejado Jesucristo. Dios es más importante que un ser querido. Dios es más importante que mis deseos. Dios es más importante que el materialismo. Por eso tenemos que tener varias advertencias de la consecuencia de darle la espalda a Dios, que ya las hemos discutido y son las advertencias que Josué le dijo al pueblo de Israel. Hay una pérdida de una vida de conquista, hemos ido de conquista en conquista, tenemos tribulaciones y el detonante es traspasar el pacto que Dios había hecho con nosotros. Depende de nosotros vivir con el propósito de servir
al Señor. Por eso es importantísimo, cuidemos nuestra alma, de no darle la espalda a Dios en ningún momento. Si usted quiere ser parte de la familia de Dios y estar lleno del Espíritu Santo, como hablábamos hace un rato, le puedo hacer una invitación. Y la invitación es a seguir a Cristo. Para poder llegar a Dios, al Padre, dice la Escritura que el único camino es Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Dígale ahora usted a Jesucristo que quiere ser parte de esa vida. Y de esa manera el Señor va a perdonar sus pecados y le asegurará la vida eterna. Pero no solo eso, también llegará el Espíritu Santo sobre su vida y todas las promesas de Dios a su pueblo, a sus hijos, automáticamente pasan a usted por la herencia de Jesucristo. Si usted quiere dar ese paso de fe, le invito a que lo haga con una sencilla oración. Lo puedo acompañar. Diga conmigo ahí donde está: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de ser parte de tu familia y de recibir tu herencia. En el nombre de Jesús. Amén.